Quisiera tocar este tema de la sindicalización en el sentido de que tenemos una específica forma de sindicalización aquí en el país, ¿no? Que es una sindicalización por empresa, ¿no? Pero en el mundo existen otras formas de otros sistemas, otras modalidades de sindicalización de los trabajadores. Quisiéramos que usted nos pueda dar su opinión y digamos su perspectiva como desde la academia de cuál es para el país, cuál sería la mejor modalidad de sindicalización que podríamos tener aquí en el país para lograr justamente una mayor unidad de los trabajadores y una mayor fuerza de los trabajadores para poder conquistar y lograr tener un peso político en la sociedad. Bueno, en primer lugar yo debo decir que en este gobierno la sindicalización se ha visto muy afectada desde la promulgación de la Constitución de Montecristi. Porque en la Constitución de Montecristi, en el artículo 326, numeral 8, ya se trata de intervenir arbitrariamente en la autonomía sindical cuando habla de que será necesaria la alternabilidad en la dirección. Esa alternabilidad que ha sido tan cuestionada para implementar la reelección indefinida en el caso de Correa, ¿no? Que se violentó la Constitución con enmiendas que no tenían absolutamente ningún sustento jurídico, solamente para tratar de que vuelva nuevamente a reelegirse. Esa reelección, que a nivel presidencial la considera óptima y cuya cuestionamiento dice que va contra los derechos humanos, esa existe para las organizaciones gremiales en la propia Constitución de Montecristi. Si a eso añadimos el hecho de que se han violentado principios fundamentales establecidos en convenios aprobados de la OIT, ratificados por nuestro país, como son los convenios 87 y 98 que tratan de la sindicalización, violentándose en esta última tiempo, en la última época del correísmo, suprimiendo los derechos laborales, sindicales de los obreros del Estado, en una franca violación constitucional y a estos convenios de la OIT que tienen la misma categoría que la Constitución, que normas constitucionales, se han violentado de una manera verdaderamente triste, que ha ido en detrimento de los derechos de los trabajadores, cuando van contra la propia Constitución, que dice que no se puede disminuir, que no puede haber derechos regresivos. Y aquí, al privárseles al sector de los obreros del sector público de la sindicalización, tenemos una regresión. Ahora, el sindicato. Para mí el sindicato, lamentablemente, quizás por comportamientos a nivel mundial que ha habido, se ha ido perdiendo las fortalezas de la sindicalización. Pero en realidad, si comprendiéramos las sociedades adecuadamente lo que es el sindicato es nada más que una organización que pretende dar una protección a los más débiles, es decir, que se unan para que estos débiles puedan tener un poco más de fuerza en las cuestiones que pueden alcanzar. Entonces, la sindicalización, si se me pregunta, ¿cuál es la sindicalización mejor? Bueno, hay varias sindicalizaciones. La sindicalización empresarial de un colectivo determinado, de una empresa que abarca todas las industrias del sector, o la sindicalización por ramas de oficios, de artes o de profesiones, ¿no es cierto? Yo pienso que la primera que debe fortalecerse es la sindicalización interna de las empresas, sin perjuicio de que haya también una sindicalización extraempresa por sectorizaciones, ¿no? Porque cuando existe una sindicalización bien entendida, con una relación sana entre empresarios y sindicalistas, se puede llegar a instrumentos como los que hablábamos hace un momento, que son importantísimos en la relación laboral y que redistribuyen la riqueza, que es precisamente el contrato colectivo. Entonces, el contrato colectivo se circunscribe básicamente a la empresa, aunque pueden haber, existen en nuestra legislación desde hace mucho tiempo, el contrato colectivo obligatorio, que sería para todo un grupo de empresas o para una rama de trabajo, pero yo creo que fortalecer internamente al sindicato de empresa
para que puedan haber estos instrumentos como el contrato colectivo, me parece que es la base para que pueda irse a los niveles siguientes, que son las federaciones, las confederaciones, etcétera, ¿no? Ir plasmando, pero de una manera ordenada y adecuada, esas organizaciones gremiales. Sin embargo, hoy el tema de la sindicalización por rama que está contemplada en el Código Laboral requiere de 25.000 trabajadores, de 25.000 a 50.000 trabajadores para formar un sindicato por rama, ¿no? Esta condición se puede cambiar, se puede mejorar de alguna manera para que los sindicatos por rama sean más viables, porque en esa condición han pasado algunos años de esa reforma y no se ha logrado construir ningún sindicato por rama, ¿no? Bueno, sí hay sindicatos por ramas, hay algunos sindicatos que son regionales, ¿no? Que sí se han acogido a este sistema. La verdad es que el fortalecimiento debe ir por las bases, ¿no? Si hay fortalecimiento en las bases, se puede ir ascendiendo hacia otros mecanismos más adecuados, ¿no? Como es la sindicalización por ramas. En cuanto al número, no sé de dónde saca el número de 25.000. Probablemente será como se ha regulado aquí muchísimas cosas a nivel de resoluciones administrativas o de acuerdos ministeriales. No sería difícil que haya una normatividad de esta naturaleza, ¿no? Pero la verdad es que en el Código del Trabajo no existe limitación sobre el tema. Las federaciones, las confederaciones, las organizaciones gremiales, el único límite que tienen es 30 para formarse un sindicato y la mitad más 1 para formarse un comité de empresa. Y luego para las ramas no existe ninguna limitación. Y si son creaciones arbitrarias de estos tipos de resoluciones administrativas o acuerdos, pueden ser modificados indudablemente, ¿no? Pero el fortalecimiento de las ramas es importante porque crea bases para una actividad determinada, bases en las cuales no puede irse para abajo. O sea, se sienta un límite que es mayor al general que consta en el Código del Trabajo, pero que beneficia a esa clase, sin perjuicio de que a nivel de cada una de las empresas puede darse condiciones mejores en función de su capacidad económica, ¿no? Muchas gracias, doctora. Yo quisiera terminar este programa sin tocar este tema contigo, Maritza, que nos ayude un poco a completar esta visión de los derechos y el tema de los trabajadores, ¿no? Bueno, mi reflexión va por este lado, ¿no? Es un destino inevitable, es un destino casi fatal, el tema de que los trabajadores siempre se encuentran en una situación subordinada. Hablábamos que justamente de las legislaciones laborales, hablamos justamente que los sindicatos están justamente en su papel de proteger esta posición vulnerable de los trabajadores, ¿no? Pero podríamos pensar una nueva condición de los trabajadores que no sea simplemente de subordinados. Podemos pensar que esta relación en la que se encuentran, ¿no? de empleador y trabajador es digamos eterna, o se puede encontrar también alguna opción, alguna alternativa a esta forma concreta de organización de la economía que tenemos actualmente. A ver, yo creo que sí ha habido, momentos que pueden llamarse de mejores condiciones para los trabajadores. Justamente yo te hablaba del estado de bienestar en Europa post Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que si bien, no te va a cambiar las condiciones del modelo, del sistema en el que estamos, que es el capitalista, ¿no es cierto? Pero de cierta forma recupera, o garantiza de cierta manera derechos para los trabajadores, ciertas condiciones de vida dignas, ¿no es cierto? Y esto implica ciertos accesos a servicios públicos, a la seguridad social. El problema es que lo que estamos viendo últimamente es una regresión en materia de derechos y que está viniendo, o sea, desde la época neoliberal, pero que no han logrado frenar eso, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de fomentar, de expandir la organización de los trabajadores es esa herramienta que puede regular de cierta manera esas condiciones. Y eso es un trabajo permanente,
¿no? Y que yo creo que debería ser una especie de, o sea, una disputa con los gobiernos de turno, con cualquier gobierno de turno, justamente para respetar y que se fomente las organizaciones autónomas de los trabajadores. ¿Podemos pensar en algún día en que se culmine o que finalice o que desaparezca la relación capital-trabajo? En un modelo distinto, por supuesto, porque solamente, digamos, en una forma redistributiva, ¿no es cierto?, de la riqueza social, o sea, ya podríamos hablar de otras condiciones. Pero lastimosamente eso se ve como muy lejano, pero la verdad es que no me parecería inviable a mí. Bueno, respecto de la subordinación, hay que tener claro lo que es la subordinación. Porque hay muchas subordinaciones. Hay la subordinación económica, la subordinación técnica, pero la que le da el alma al contrato de trabajo es la subordinación jurídica. Y es la potestad que tiene el empleador de ordenar al trabajador en función de su interés, porque él está aprovechando las experticias del trabajador con un fin personal de su industria, de su negocio, de lo que fuese, ¿no es cierto? No sé si a eso se refería la pregunta de la subordinación, porque la subordinación, si desaparece la subordinación en una relación económica, social, no estamos frente a un contrato de trabajo, ya no estamos estaremos frente a un emprendimiento, a alguna cuestión, pero no estaremos frente a un contrato de trabajo. O sea, la subordinación es un elemento fundamental. Ahora, otra cosa distinta es que esa subordinación implique una permanente sujeción a directrices tradicionales, como el hecho de permanecer dentro de la empresa, dentro de un horario estricto, etc. Precisamente en esta que le están llamando la tercera revolución tecnológica, ¿no? En esta, lógicamente que se han desarrollado mecanismos de trabajos diferentes que no implican que el trabajador esté ni siquiera presente en la empresa, como puede ser el teletrabajo. Entonces, estas nuevas tecnologías obligan a que la relación laboral sea diferente. Ya no con horarios establecidos, ya no con unas reglamentaciones estrictas, sino tiene mayor elasticidad en la relación. Y es más, en este tipo de trabajos donde hay mayor libertad del trabajador, se ha encontrado que la eficiencia sube. Porque el control permanente, las limitaciones que eventualmente va a tener, más bien constituyen una cuestión que desalienta. En cambio, el hecho de tener la posibilidad de actuar con mayor libertad en un trabajo en donde no tenga ceñidas las disposiciones de los mecanismos a los que tengo que guiarme, entonces dan una perspectiva diferente. Y a eso vamos. Y a eso vamos, porque en realidad cada vez la tecnología está impulsionando más, a tal punto que, como comentábamos hace un momento, informalmente, ¿no? La tecnología está dejando en la desocupación a miles de millones de trabajadores en el mundo. Y si es que no va... Es un problema que se va a agudizar en el futuro, ¿no? Y si es que no vamos a ser creativos, y por eso yo hablaba del turismo. Por ejemplo, un país como nosotros, desarrollar el turismo sería extraordinario, ¿no? Porque se necesitan de factores de labor de todos los ámbitos, ¿no es cierto? En cambio, esta eliminación por la robótica, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Y entonces si el ser humano no va creando nuevas fuentes de trabajo, o sea, nuevas experticias para los trabajadores, ¿no? Entonces vamos a ir cada vez... Prueba de eso es el problema que estamos teniendo en este instante con la seguridad social, ¿no? Cada vez hay menos la base que da la solidaridad para alcanzar los beneficios de la jubilación, de las prestaciones, etc. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas. Muchos temas se abren alrededor del tema laboral. Las nuevas tecnologías, como hablaba la doctora Jimena, también se abren nuevos desafíos para los trabajadores, que justamente todos estos temas deberán ser tratados en otros programas, ¿no? En el cual extenderemos mucho más estos temas, hablaremos de otros aspectos importantes que actualmente vive el trabajador, pero desde la chamisa, desde este programa, queremos llamar a los trabajadores a buscar las formas de organización necesarias,
a unirse entre otras organizaciones, a unirse entre las bases para justamente poder lograr una mejores condiciones laborales, mejores condiciones de negociación y claro, posiblemente en el futuro lograr una sociedad emancipada del capital y una sociedad también que pueda tener una economía que sea para el beneficio de todos y todas. Agradecemos la presencia de nuestros invitados. Gracias a ti. Que estén pendientes a nuestras invitaciones, queremos tenerlas en próximos programas y también a nuestros radioescuchas les agradecemos por su gentil atención y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. A los controles también, al control master, casi me olvido, a la flaca y también a Clever Moreno que está en las cámaras, así que a todos ellos y a Edwin también, a Edwin Muñoz que es parte de la logística también de aquí de esta radio, lo queremos agradecer y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Gracias, Muy interesante. interesante, te agradezco. Sí, tu modesta, un gusto, conocerle y encantada.